Moraima y Fernan. Escúchalos ahora juntitos en Ruta por Nueva Vida. Bueno, señoras y señores, a esta hora de la mañana estamos contentos de recibir a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo. Sobre todo o sea, es que este segmento, se me ha olvidado. Juan, todavía te había comprometido, Juan, de que iba hoy a instalar oficialmente el nombre de esta sección. Ay, cierto. ¿Se te olvidó? No, está bien. Reggie, el hijo de Tere, que lo tuvimos aquí de Control Man, me tiraba en esos momentos un corte de una canción de un fanático tuyo que es Bobby Cruz. Se me olvidó. Él inmediatamente hubiese sacado ese track y le hubiese dado play. Ok. Se me olvidó. Pues está bien, pero entonces, para la próxima... sigo comprometido. Dame una semana de gracia y de favor, que es una de las preguntas. Necesito gracia y favor. Ok, está bien. Hasta el miércoles. Y la tenemos. Pues está bien. Pastora Marlene Arroyo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fernan, Moraima, Juan Carlos y toda la gente linda que está en sintonía con nosotros en este hermoso amanecer. Qué bueno tenerte aquí nuevamente. O sea, como las preguntas son sumamente difíciles, el nivel teológico en el que nosotros estamos, Marlene, tú escoges con quién quieres empezar. Déjame ver. Ya comencé con Moraima, comencé contigo, pues con Fernan. Con Fernan, muy bien. Fernan, muy bien. Vamos, señoras y señores. Esta es la pregunta más profunda, de hecho. No, este es el más travieso de los tres. Bueno, pero ya que entonces me lo dicen así, pues déjame tirar para darle todavía un poquito más de estrés a esto. De estrés. Pastora Marlene, ¿sabes qué? El pasado lunes, así dialogando aquí con nuestra amiga, la doctora Liz Millán, pues surgió un tema de esos que a veces uno, pues, o sea, son a veces como incómodos para mucha gente. Y hay quien prefiere no hablar de eso y observar de lejos cómo ciertas cosas pasan, se desarrollan, algunas cosas lucen como si fuera una moda, porque lo digo con respeto, porque yo no escuchaba eso en mi vida, ¿no? Yo no sé en el Evangelio y yo nunca había escuchado una expresión como esa y luce como si fuese una onda que va y viene. A lo mejor no, me equivoco. Anyway, estoy hablando acerca del tema de cuando los feligreses se refieren a sus pastores como mamá y papá. Y yo lo he escuchado así como que medio gringo también, mamá y papá. Y suena bien tierno, suena bonito. Y la pregunta sería, con mucho respeto, claro está. Claro. Si hay alguna base bíblica en esa nueva costumbre, si de hecho es saludable, si no se cruzan líneas emocionales o no tiene el peligro de la codependencia y o la manipulación, una relación de ese tipo. Y quiero hacer una historia corta. Ajá. Yo tengo una conocida que en una ocasión yo le pregunto, mira, ¿puedes estar tal día en esta actividad conmigo para que cantes? Y me respondió, me encantaría, déjame hablar con mi mamá y a ver qué me dice. Entonces, yo me confundí porque ya tiene 30 y tantos años, ¿no? Ok. Y yo dije, está bien, no, pues no hay ningún problema. Pero qué raro porque tú eres casada, ¿verdad? No, mi mamá espiritual, mi mamá, mi pastora, mis pastores. Bueno, ok, no hay problema. By the way, llegó a la actividad y llegó con su pastor. Que yo no lo conocía, pero fue un placer tenerlo allí sentadito. Lucía como que estaba supervisando que todo estuviera bien con su hija. Y eso me estuvo... Su hija espiritual. Con su hija espiritual, sí. Uh-huh. Y me estuvo curioso, me asusté un poco. Me sentí como intimidado, ¿no? Es como que vengo, pero mi papá está ahí, te está mirando, porque tú fuiste que me invitó, ¿me sigue? Fue como ese feeling y eso me dio como susto. ¿Qué a usted le parece, doctora? Ay, tú me haces reír, Fernan. Yo contigo disfruto, que esto es una barbaridad. Es bíblico. Ok, muy bien. Okay. Vamos a comenzar, pero vamos a darle el orden y el equilibrio que este tema amerita. Muy bien. Así que primero vamos a la palabra del Señor para poner el fundamento. Y también al final déjame tocar unos puntitos de los extremos y los peligros. Ahora bien, en el segundo libro de Reyes, específicamente en el capítulo número 2, en el versículo número 12 nos encontramos con un acontecimiento. Es la historia de Elías, profeta Elías, y el profeta Eliseo, padre e hijo espiritual. Voy a subrayar el final, su separación. De repente allí están el profeta Elías, el profeta Eliseo. Una luz viene descendiendo del cielo, se acerca a los dos.
Es un carruaje que se va a llevar vivo al profeta Elías. Allí está el profeta Eliseo viendo cómo el Dios Todopoderoso se lleva a su mentor. Y de repente el profeta Eliseo, mirando cómo se va en los aires, el profeta Elías grita y dice: Padre mío, carro de fuego, jinetes a caballo. Otra versión de la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice: Padre mío, el carro de guerra de Israel y sus hombres de a caballo. Ahora, cuando dice Padre mío, no se está dirigiendo al Dios Todopoderoso. Se está dirigiendo a su padre espiritual, al profeta Elías. Y es que el profeta Eliseo le ha pedido al profeta Elías la doble porción de la unción. Y esto únicamente se le entregaba a los hijos. Así que lo que le está diciendo es: yo quiero que tú me trates como un hijo. Pero no es hijo natural, es un hijo espiritual. Vamos a otro ejemplo de la palabra del Señor, porque es un tema candente y hay que dar varios ejemplos. El apóstol Pablo. La palabra del Señor nos enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, y voy a leerlo rapidito. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Así que aquí tenemos una relación de padre espiritual a hijo espiritual, apóstol Pablo a su hijo Timoteo, e históricamente hablando fue una duración de 25 años, relación de padre a hijo. Vamos rapidito. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, cita: porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, porque yo en Cristo Jesús los engendré por medio del Evangelio. Y este es el apóstol Pablo también hablando de que él es el padre espiritual de todos ellos, y que no se olviden de eso, que aunque tengan muchos maestros y mentores, yo soy su papá, yo los engendré a ustedes en el espíritu. Otro ejemplo, en el Antiguo Testamento, porque vamos a hablar de mujeres, nos encontramos con una mujer que es jueza, y de eso no tenemos la menor duda. Pero ahora Débora hace una expresión, aparece en Jueces capítulo 5, versículo 7. Dice ella: hasta que yo, Débora, me levanté. Y no dice como jueza, porque como jueza se había conducido. Dijo, como madre en Israel. Y nos encontramos entonces, allí di varios ejemplos en la palabra del Señor, donde se ve la paternidad espiritual. En la iglesia protestante no es muy común, pero la iglesia católica sí. Yo fui formada en la iglesia católica y desde niños se nos educaba al sacerdote. Usted lo respeta y usted le dice padre. Y de hecho nuestros abuelos le decían cura. ¿Por qué le decían cura? Porque ese hombre tiene en sus labios la cura, la palabra de Dios para todos mis males, ¿ves? Y le decían padre espiritual. Y por ejemplo mi abuela me decía: y usted le pide la bendición. Bendición, padre. Y el sacerdote se me acercaba, me acariciaba como una niña y me decía: el Señor Todopoderoso me la bendiga. Entonces el concepto de paternidad espiritual, aunque en la iglesia protestante es poco común, sí en la iglesia católica es normal, en la episcopal también es muy común, y en la Biblia aparece muchas veces. Ahora, ¿qué es eso? Porque si vamos a decirle papá y mamá a un pastor, a una pastora, pues quiere decir que ese pastor se va a conducir como tal. ¿Qué es un padre espiritual? ¿Qué es una madre espiritual? Es alguien que tiene que amar, es alguien que entiende su responsabilidad de nutrir espiritualmente, tiene que dar protección espiritual, oración, guerra, intercesión, tiene que dar amor, tiene que ser un ejemplo y un modelo digno de emular. También tiene que disciplinar, tiene que corregir, tiene que aconsejar, tiene que enseñar, tiene que ayudar a sus hijos espirituales a tomar sabias decisiones. O sea, que no es un pastor a la distancia, es un pastor que huele a oveja, es un pastor que hace estas funciones. Y por eso, por honra, mucha gente le dice madre espiritual y padre espiritual. Ahora bien, aquí un detalle que dice Fernán. De la misma manera que en una familia natural no queremos madres manipuladoras, que las hay, y padres naturales, manipuladores, controladores y que son codependientes. No lo queremos en una familia natural porque esto no es saludable.
Esto es antibíblico también. Pues entonces tampoco debe darse en la iglesia de Jesucristo. Para la gente linda que nos está escuchando, que no sabe lo que es codependencia, mira, la codependencia yo la veo más frecuentemente en el pastor que en la oveja. Porque una persona codependiente es una persona que deja de atender sus propias necesidades por estar atendiendo las necesidades de otro. Invierte dinero, invierte tiempo, energía, se entrega todo por lo de otros, negándose a sí mismo prácticamente, ¿no? Y aunque suena lindo y hasta poético, ¿cuántos pastores han desarrollado codependencia y han abandonado a su esposa o a su esposo? Han abandonado a sus hijos y con el paso de los años hemos visto las consecuencias de esto. Así que la codependencia no es saludable. Claro que sí, que esta herramienta bíblica en las manos equivocadas se presta para manipulación, se presta para control. Pero yo que soy pastora, te digo que sí, un pastor tiene que cuidar, tiene que amar, tiene que aconsejar, tiene que corregir, tiene que alimentar, tiene que proteger. Y si el resultado de esto es que nos llamen padre espiritual, madre espiritual con honra, tenemos entonces que ser responsables con eso. Wow. Le pregunto al teólogo Fernán Reyes si te satisface la respuesta de la pastora Marlene Arroyo. Totalmente, muchas gracias, pastora. Travieso. Muy bueno, sí. Muy bien. Marlene, tú dispones, te quedan 2 teólogos en el proceso. Ay, Dios mío. Moraima. Ok, voy a ir rapidito, Marlene. Sí. Hay muchas vertientes, ¿no? Y opiniones sobre qué ocurrió con Jesús esos 3 días luego de su muerte y antes de su resurrección. Claro que sí, pregunta linda, una pregunta hermosa. Me he dado cuenta que estas preguntas con Jesús, la gente rápido comienza a comentar y a hacer y abundar y hacer más preguntas todavía con esto. Vamos a responderlo. El cuerpo de Jesús se quedó en la tumba, pero el espíritu y su alma no. El espíritu y el alma de Jesús estaban trabajando mientras el cuerpo estaba en la tumba. La Biblia enseña que Jesús estaba haciendo 2 cosas. Número 1, consolando a los santos difuntos que murieron con la fe en el Mesías. Allí estaba Abraham, Isaac, Jacob, Raquel, Sara, Rebeca, Sansón, Débora, Jael, tantos. Y Jesús los estaba consolando. Ahora, lo segundo que Jesús estuvo haciendo, no solamente los consoló, déjame llevarte a otro punto, no solamente los consoló, sino que los sacó de allí y se los llevó a otro lugar, a su morada eterna. Ahora bien, tenemos otra segunda función de Jesucristo, y es que Jesús proclamó su victoria sobre la maldad, su victoria sobre Satanás. Así que vemos a un Jesús activo, un Jesús predicando, un Jesús proclamando la victoria. La gran pregunta es, ¿y dónde dice eso en la palabra del Señor? En la primera carta de Pedro, exactamente en el capítulo 3, los versos 18 al 19. Allí nos encontramos una profundidad impresionante. Lo voy a leer rapidito. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que vemos al cuerpo en la tumba, pero su espíritu y su alma estaban predicando. La palabra espíritu obviamente se refiere aquí al espíritu de Cristo. Cuando vamos a Judas es pequeñito, un solo capítulo antes de Apocalipsis, allí en el capítulo número 5, versos 6 al 7, paréntesis, y la gente linda que me ha estado preguntando qué versión es la que usted está leyendo. La traducción, lenguaje actual, búscala, que se asemeja mucho a nuestro vocabulario puertorriqueño, y dice así en esa versión: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en él. Así pasó también con los ángeles, que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado.
Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y en Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de intimidad sexual prohibida. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Así que aquí está Judas también hablando. Pedro y Judas no nos dan el discurso que Jesús proclamó allá en el infierno, claro que no, pero sí obviamente estamos creyendo que Jesús le predicó a espíritus encarcelados, que la mayoría de los teólogos dice que son aquellos ángeles caídos. Otros creemos que ese discurso no solamente fue para ángeles caídos, sino para aquellos que murieron, como la generación de Noé, la generación de Sodoma y Gomorra. Jesucristo es el Salvador y llevó un mensaje de redención. No obstante, ¿verdad? Independientemente de ambas líneas de pensamiento, Jesús predicó en el infierno y Jesús proclamó su victoria sobre la muerte y su victoria sobre Satanás. Y posteriormente se llevó a Abraham y a todos los que estaban allí a la expectativa del Mesías. Se los llevó de allí, del seno de Abraham, a un lugar superior. Como dijo Jesús allí en la cruz, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Excelente, gracias Marlene. Aleluya. Respuesta. Hay esperanza, hay Sí. fe, Amén. hay fe. Marlene, mi pregunta es la más sencillita de los tres. Ajá. Esta mañana, Sí. cuando leo la historia de José, Sí. la Biblia enfatiza cuando ya José estaba en la función en la que llegó a nivel político allí. Sí. La Biblia enfatiza que todo lo que él hacía le salía bien porque el favor de Dios estaba con José. Muy bien. Es una frase muy típica de cuando lees la historia de José. Cuando ves a David, también hay un par de versículos que mencionan que el favor de Dios estaba con David. Sí. Me gustaría saber qué implica el favor de Dios y, particularmente, si el favor de Dios uno lo provoca o es algo que Dios da y no podemos hacer nada para ganarlo. Santo Padre, no te creas que está difícil. La palabra favor. Siempre es lindo ir al rollo original, ¿verdad? Los manuscritos originales, lo más cercano que podamos llegar a ellos, y la definición de las palabras en hebreo para poder entrar al significado. Y la palabra hebrea para favor, aquí en la palabra del Señor, es la palabra sod, y tiene varios significados. El significado más común de la palabra sod es la intimidad con el Dios Todopoderoso. Compartir en un grupo de amigos íntimos. Sentarnos en un sillón, almohada o cojín con una persona conocida. Estar en la presencia íntima de esa persona. Así que el favor de Dios no es otra cosa que tener intimidad con el Dios del cielo. Como sentarnos a tomar un café con Él allí en un cojín, como si fuésemos amigos. En ese sentido, nosotros sí tenemos responsabilidad en buscar el favor de Dios. Tenemos la responsabilidad de buscar su presencia, de buscar su intimidad, aunque no podemos dejar a un lado de que el Dios Todopoderoso escoge gente. Y cuando el Dios del cielo escoge, como escogió a Sansón, como escogió a Gedeón, como ha escogido a tantos, a Moisés, al mismo José, en la palabra del Señor, coloca su favor sobre esa persona. Pero es importante entender hoy en el año 2020 que nosotros podemos buscar el favor del Dios Todopoderoso. ¿Cómo? Teniendo intimidad con Él, tenemos voluntad y lo tenemos que decidir. Ahora, hablando de José, pues José siempre buscó el favor del Dios Todopoderoso. Es cierto que él nació con unos atributos, es cierto que él nació con un destino, con un propósito, pero es que este muchacho siempre estaba buscando el favor de Dios. Yo te voy a mencionar, se habla de que el profeta Jeremías era llorón. No, mi vida, al lado de José. Busca la escritura para que tú veas de verdad que José lloraba más que el mismo Jeremías. Mire, cuando vamos a Génesis capítulo 42,
verso 24, vemos a José llorando en la presencia del Señor, como decimos en Puerto Rico, dice la Biblia, recordando lo que sus hermanos le hicieron, pero mira, sacando el dolor. Y lo vemos delante del Padre. Es que yo me lo imagino en esta mañana. Señor, lo que mis hermanos me hicieron, déjame llorar en tu presencia. Y lo vemos recordando y botando el golpe. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Cuando vamos a Génesis 43:30, la Biblia dice que entró solito a su habitación y comenzó a llorar. ¿Sabe qué? Pidiéndole al Padre dominio de sus emociones. Lo que tengo es unos deseos de vengarme, es que lo que tengo es unos deseos y en mis manos tengo el poder para hacerlo, pero Dios mío, no puedo. Dame control de mis emociones. Y fue en la presencia del Padre. Más, Génesis 45, verso 2. Ahí lo vemos llorando otra vez. Delante de los egipcios que tanto lo honraban, lo respetaban y lo amaban. Y lo vemos llorando. Yo les guardé un secreto. Yo les quiero revelar mi identidad. Yo quiero decirles a ustedes mi verdad, la verdad y toda la verdad. Y los honró. Y ahí estaba llorando también José en la presencia del Padre. Cuando vas a Génesis 45:14, se encuentra con su hermano Benjamín, hermano de papá y de mamá, que lo amó tanto, y cuando lo vio, ahí estamos en el reencuentro otra vez. Yo no te abandoné, te voy a explicar, tú eres mi hermano, yo te amo. Y lo vemos allí otra vez, haciendo todo conforme a la voluntad del Padre y a gritos. Génesis 45:15, ahora miró a los hermanos que lo traicionaron. Dios santo, pero recuerda que ya él lloró para dominar emociones, él lloró ya recordando todo, él lloró sanando. Ahora le dijo, vengan, hermanos míos, y los abraza y llora con ellos y los perdona públicamente. Dos más. Ahora lo vemos en Génesis capítulo 50, versículo 1. Se murió papá. Y ahora dice, no será sepultado en Egipto, será sepultado en Canaán. Y ahí va todo el camino llorando en la presencia del Señor, haciendo la voluntad de su Padre en los cielos y el deseo de su papá terrenal. Llorando también lo sepultó. Y en Génesis 50:17, lanzando el último perdón por todo lo acontecido, él perdonó, llorando también. Entonces, el favor de Dios siempre estaba con él. Pero es que vemos a un muchacho que siempre quería hacer lo correcto, no importa los golpes de la vida, no importa los procesos, siempre veía lo blanco, ¿verdad? Oh. Siempre veía el vaso medio lleno. Uh-huh. Lo bueno, favor de Dios sobre él. Favor y gracia es lo mismo. Sí, gracia es inmerecida, porque la verdad, gracia significa dádiva, regalo. No nos merecemos nada, simplemente Dios nos lo da por amor. Y es que cuando nos evaluamos, Fernán, ¿qué nos merecemos nosotros? Señor Todopoderoso, por eso es gracia. Gracia. Ahora, la gracia, nada podemos hacer para merecerla. La gracia, un regalo de Dios y punto. Ahora, el favor, la intimidad, esa presencia constante en nuestra vida, sí podemos hacer algo más. No podemos hacer nada, Fernán, para que Dios sea más grande afuera de nosotros, pero sí podemos hacer algo para que Él sea más grande dentro de nosotros. Cualquier oyente en este momento puede concluir sin temor a equivocarse, sí, que por más baja estima que sienta, por más pequeñita cosa que piense que es, cuando intima con Dios, exacto, provoca su favor, exacto, y provoca entonces que Dios lo pueda utilizar o la pueda utilizar en la dimensión de su plan para su vida, simplemente porque intima con Él. Y si intima con Dios, se gana el favor. Eso es así. Tiene el favor. Y la gente que está preguntando, ¿y cómo yo intimo con Dios? ¿Cómo yo tomo esa decisión? Más tiempo de adoración. Levante esas manos al cielo y tomes un tiempo de calidad para adorar al Padre Eterno. Ámelo, tenga un romance con el Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre. Ore. Vamos, consúltele al Padre Eterno todas sus decisiones. Ore, lea la palabra del Señor, congréguese. Cuando el Señor le dé instrucciones a usted, obedezca en todo momento. Escuche todo el tiempo música cristiana saludable, porque esa mente tiene que estar enfocada y usted tiene que darle órdenes
directrices a su mente, porque la mente acepta toda la data que usted le dé. Consejitos para que usted logre más favor de Dios. ¡Tremendo! Espectacular. Tuvimos a Mamá Marlene hoy aquí. Eso es, ahí está. Besos para todos. Tremendo. Mis hijos. Qué manera de terminar un programa de radio tan sólido. Así es. Tremendo. Pastora Marlene Arroyo, ¿cómo la gente encuentra de usted, todo su ministerio, la iglesia? Este es nuestro número telefónico, 787-644-2544, 644-2544. Estamos congregándonos en Ponce, Puerto Rico. Los quiero invitar porque la semana que viene, 12, 13, 14, 15, tenemos la convención anual de nuestro ministerio y estará predicando el profeta José Fons, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, no se lo puede perder. Y vaya a su librería cristiana favorita y adquiera nuestros libros, Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios, o Historias de Mujer, 644-2544. Gracias, Marlene. Gracias. Ya yo tengo mi pregunta para la próxima semana. Muy bien, anótala. Sí. Gracias, mi hija. Fue un break. No, ya la tengo. Yo no he pensado en la mía todavía. ¿Yo te pensaste en la tuya? No, yo no tengo idea. Es que yo tengo un listado, Juan muchacho. Carlos me la dijo ahorita la pregunta. A las 10 de la mañana. Y a nosotros hostigándonos desde ayer. ¿Viste? Hagan la pregunta. Yo hago mi trabajo. Nos vemos, muchachos. Buen día. Ay. Cientos de audiciones fueron recibidas, pero solo 35 adoradores han sido seleccionados. Esta es la competencia.